Hola a todos, bienvenidos a la cápsula jurídica de hoy. Quizá esta noticia no fue tan mediática como otras que despiertan morbo, amarillismo o curiosidad. No para todos los grandes medios de comunicación, pero en redes sociales no podía dejar pasar mi descontento. El pasado 26 de marzo de este 2025, diría la canción, no va uno, no van dos, van 17 veces que se archiva el proyecto de ley que regulaba la eutanasia. Esta vez por 4 votos. 4 votos. 90 votaron por el sí y 42 votaron por el no. Pese a que la eutanasia está despenalizada desde 1997 y todas las personas tenemos derecho a decidir sobre el final de nuestra vida y a expresar nuestra voluntad de morir dignamente, continúan existiendo muchas barreras administrativas para ejercer este derecho. Esta iniciativa, liderada por el representante Juan Carlos Lozada y el ex senador Humberto de la Calle, buscaba establecer las condiciones para que las personas accedieran al derecho a morir dignamente mediante la muerte médicamente asistida. Se planteaban normas para garantizar tanto la autonomía del paciente como la seguridad jurídica de los profesionales de la salud. Entre sus disposiciones se destacaba el reconocimiento del documento de voluntad anticipada y la posibilidad de que niños y adolescentes accedieran a ella bajo ciertos requisitos, claramente. También incluía un artículo sobre la objeción de conciencia que los médicos que por convicciones personales se negaran a participar en el procedimiento lo pudieran hacer. En una publicación de Vorágine, José Alejandro Castaño escribe sobre la historia de Yolanda Chaparro y me permito, respetando los derechos de autor, realizar la lectura para su respectiva interpretación. A Yolanda Chaparro le suministraron un sedante para producirle un sueño profundo y tras eso le aplicaron un medicamento que le produjo un paro cardiorrespiratorio fulminante. Fue un regalo, quizás el más íntimo y personal, y sin duda el más definitivo. Ella misma lo eligió. Aunque tuvo que esperar 13 meses e insistir con tenacidad para que se lo concedieran, la eutanasia es un derecho reconocido por el Estado colombiano. Pese a la resistencia feroz de ciertos sectores sociales, políticos y económicos que se niegan en uno de los países más violentos de la Tierra a que ciertos ciudadanos víctimas de un sufrimiento sin remedio y un deterioro progresivo decidan morir de un modo digno e indoloro, sin salpicaduras de odio, agonía ni espanto. Los objetos sobre la mesita de noche, entre su cama y el sillón reclinable en el que se pasó sus últimos días, son una constancia de lo que sentía y pensaba Yolanda. Una radiograbadora de cassette, un inhalador, un utensilio de madera para masajes y además de pastillas y medicamentos, 2 libros breves y sin embargo extensos sobre la muerte y la vida. El primero, Lo que no tiene nombre, es el relato de la escritora Piedad Bonet sobre el suicidio de su hijo Daniel a los 28 años. El segundo, La luz difícil, es el relato de Tomás González sobre un padre que atestigua la muerte por eutanasia de un hijo parapléjico. Esos objetos sobre la mesita de noche de Yolanda narran una tristeza, pero sobre todo una resolución. Ella solicitó la eutanasia en mayo de 2020, después de ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica degenerativa de progresión rápida e incurable que destruye las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios. El más célebre de los pacientes con esa enfermedad fue el científico Steve Hawking, quien sobrevivió a múltiples padecimientos por 54 años. Una excepción al tiempo de supervivencia que por regla general es muy breve, de menos de 5 años.
Paola, la hija mayor de Yolanda, cuenta que su mamá vio videos de famosos científicos sentados en una silla eléctrica, convertida en objeto de culto en series de televisión y en dibujos animados. Y deseó no llegar a ese estado de postración. Yo no quiero llegar hasta allá, dijo, consciente de que esta enfermedad era un descenso en caída libre, vertiginosa, sin pausa, pero su deseo no fue suficiente. Después de evaluarla, una junta de médicos de la EPS Compensar y de la IPS Instituto Roosevelt en Bogotá negaron su petición de que le practicaran la eutanasia. Los expertos, vestidos con batas impecables y algunos con estetoscopios al cuello, la explicaron que sus condiciones físicas todavía eran infortunadamente muy saludables. Para que autorizaran su muerte por eutanasia, debía estar en condiciones del todo precarias y las enumeraron para que no quedaran dudas. Estar postrada en cama, haber perdido la capacidad de hablar o de hacerse entender, ser incapaz de masticar y de deglutir los alimentos, haber perdido más del 40% de la capacidad respiratoria y necesitar ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana. Todas: ir al baño, lavarse, vestirse, comer. De nada sirvió que Yolanda cumpliera con las 3 condiciones que el Estado colombiano exige para autorizar una muerte por eutanasia: ser diagnosticada con una enfermedad grave, degenerativa, progresiva e incurable; considerar que la vida carece ya de dignidad por culpa del deterioro, los dolores físicos y el sufrimiento psicológico; y haber manifestado de forma libre, informada, expresa y reiterada el deseo de morir mediante eutanasia, es decir, de modo asistido por un profesional de la medicina, tal y como lo sentenció la Corte Constitucional en 1997, cuando exculpó de pena el homicidio por piedad. Es que la acción de tutela con la que logró el reconocimiento de su derecho a una muerte digna sea revisada por la Corte Constitucional la próxima semana. Su anhelo es que en adelante ningún paciente de una enfermedad terminal en Colombia deba demostrar la total postración y agotamiento de sus condiciones físicas y emocionales para acceder de manera libre, informada, expresa y reiterada a una muerte digna médicamente y mediante la aplicación de la eutanasia. Esa, que parece una obstinación por la muerte, es en realidad una obstinación por la vida, pero muchos siguen sin entenderlo. 24 años después, el Estado colombiano sigue sin concretar una ley que reglamenta la eutanasia como derecho. Que algunos crean que la muerte asistida es pecado, una infracción a la ley de Dios, no es razón suficiente para impedirle ese derecho a quienes piensan distinto. Mientras la eutanasia sea un derecho, la elección de reclamarlo es de cada quien según sus creencias. Lucas Correa Montoya, el abogado de Yolanda, es el director de investigación del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una organización que lidera estrategias para accionar los derechos humanos y catalizar el cambio social. En su opinión, que aún no exista una ley sobre la eutanasia no omite el derecho ya consagrado por la Corte Constitucional en más de 10 sentencias y 2 resoluciones del Ministerio de Salud. Según Correa Montoya, los derechos de las minorías suelen ser restringidos por las mayorías. Por eso, desconfía de las discusiones multitudinarias que pretenden saldar las inquietudes, en este caso las que padecen los pacientes terminales, obligados a morir de manera indigna y cruel a cuentagotas. No deja de ser un despropósito, uno de tantos en el país donde la biodiversidad siembra selvas húmedas en rocas, en mar abierto y cúspides de nieve en plena zona ecuatorial. Muchas de las personas que protestan contra la eutanasia y el aborto apoyan, sin embargo, el uso de armas para el control de las protestas pacíficas.
las golpizas indiscriminadas de la policía, la pérdida de ojos por disparos milimétricos con armas no letales, la desaparición y la tortura como medida de control social y de escarmiento, y la impunidad de uniformados y de civiles involucrados en actos crueles y asesinatos. Investigadora que defendió el reclamo de Oviedo González, el primer paciente muerto por eutanasia en el país, cree que los intereses económicos de las empresas de salud son una de las razones escondidas por las que año tras año, desde 1997, naufragan los proyectos de ley para reglamentar el derecho. Según González, a las empresas prestadoras de salud, EPS, que reciben multimillonarios recursos del gobierno para subsidiar los tratamientos paliativos de pacientes terminales, les convienen las enfermedades, los enfermos vivos, no muertos de manera temprana por voluntad propia. Yolanda Chaparro, preocupada por la contaminación ambiental, pidió que sus cenizas no sean lanzadas a un río ni al mar, a ninguna fuente de agua. En su cuarto quedaron las fotos de sus días más felices, rodeada de sus hijos, de sus nietos, de sus tantos amigos. Y hay dibujos infantiles y esquelas de despedida de las personas que más amó y la amaron, y de las que pudo despedirse lúcida y serena, todavía en poder de las fuerzas que tenía y de sus sentimientos, con sus propias palabras, mirándolos a los ojos, tomándolos de las manos, prodigándoles abrazos, palabras y besos. Ese fue el derecho que ella defendió hasta ayer, el último día de su vida. Es fácil hablar de estos temas desde un escritorio, pero la realidad la viven las personas que sufren día a día. Nos seguimos estancando en debates ideológicos, mientras miles de personas siguen sin acceso real a este derecho. ¿Hasta cuándo? Si crees que el derecho a morir dignamente no puede seguir siendo archivado, comparte este video. Hablemos del tema. Si te interesa saber cómo los temas de salud y derecho afectan tu vida diaria, no te pierdas la próxima cápsula jurídica. Sígueme escaneando el código QR que aparece en pantalla. Activa las notificaciones y déjame tus comentarios. Hasta la próxima.